Bueno, este es el vídeo prometido, Carlos. Bueno, primero vamos a ver la tabla la tabla que me diste esta mañana. La tenemos aquí metida en el el OpenOffice Calc y vamos a llevarla mediante el clipboard. Lo pasamos a la memoria del clipboard y la insertamos en R con la siguiente línea de comando, que sería de asignarse al objeto D, es decir, el signo de menor y el guión, que es como una flecha. Esto lo que hace es asignar en la línea de comando al objeto D. Le decimos que lea desde el clipboard y le decimos que el separador es las tabulaciones. Así es como la inserta en el clipboard cuando se hace una copia con copiar, ¿no? Eso también ocurre lo mismo en Excel, exactamente igual, el mismo procedimiento se llevaría de la misma manera. Entonces aquí tendríamos el objeto D. El objeto D es una tabla con 9 columnas y 9 filas, o sea, por lo tanto 81 celdas, ¿no? Esta matriz tiene la diferencia respecto de la que tú me diste, que no tiene los nombres de filas, ¿no? Que habría que asignárselo ahora. Por lo tanto, le decimos que, bueno, los títulos de fila eh, sean, se obtengan desde una secuencia de letras. Esa secuencia de letras la vamos a generar con una secuencia que sería la secuencia desde el 1 al 9, sería esta, y esto va a generar las letras de la A a la I realmente. O sea, si vemos la variable títulos filas, es una variable que va desde la A hasta la I, y por lo tanto ahora le podemos decir que el objeto D tiene como nombres de filas, tiene títulos, esa variable, títulos filas. Ahora cuando carguemos a D va a salir con sus nombres de filas correctos. El análisis clúster no permite hacer, considera que las variables están en filas y que las columnas son o sea, cada uno de los elementos son los que están, o sea, cada uno de los atributos serían los que los elementos que queremos analizar, los que queremos analizar de su distancia, serían aquellos que están en los títulos de fila. Si hacemos el análisis así, estamos diciendo en este caso que vamos a hacer un análisis de distancia entre las filas, y consideraríamos que cada una de las filas es una variable, cuando es al contrario realmente. Nosotros lo que tenemos es eh, las, eh, los diferentes elementos, las diferentes variables, las tenemos puestas en forma de columna. Por lo tanto, habría que transponer la tabla. La transponemos y así la vemos correctamente. Vamos a asignarle un nombre, a decir que es D pero transpuesta, y le asignamos un nombre a ese objeto, que sería DT, y ese nombre asignado sería el nombre con el que trabajaríamos finalmente. Como ves, aquí lo que hemos hecho únicamente es transponer la tabla, ¿no? O sea, en lugar de tenerla por las variables por columna, ahora tenemos las variables por fila, que es como nos permite hacer el análisis de distancias. Entonces, para hacer el clúster, primero tenemos que, antes de hacer el clúster jerárquico por distancia euclidiana, lo que necesitamos hacer primero es calcular las distancias. Entonces calcularemos una matriz de distancias que la vamos a llamar de mismo, ese objeto le vamos a llamar distancia. Utilizaríamos la función dist, que era lo que estaba intentando yo recordar esta mañana, y le decimos que el objeto dt lo considere como si fuera una matriz, y una vez hecho esto, él va a calcular las distancias de cada una de las variables, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahora una matriz de distancias, que es esta, que ahora nos dice, por ejemplo, que entre A y C la diferencia es pequeña, o sea, 8.31, es la más pequeña de todas, de hecho, y las demás vienen a continuación, ¿no? A con G, A con H, bueno, perdón, A con G, los siguientes 9, C con G, C con H, y lo vamos a hacer conmutativo. Por lo tanto, entendemos que, como habíamos hablado esta mañana precisamente, bueno, que de momento vamos a mantener que las distancias son conmutativas perfectamente, y que la distancia entre A y C, por ejemplo, es la misma que de C a A, cosa que podría no ser así, pero en este caso vamos a hacer el supuesto de igualdad conmutativa entre ambos. Por lo tanto, ahora aplicaríamos el análisis clúster y diríamos, bueno, que el clúster nuestro sería calculado con CLUST,
con HClus, Hierarchical Cluster, HClus, que lo hace de manera jerárquica, primero la más cercana, luego la siguiente, etcétera. Y le decimos que lo hace con la matriz de distancias, que es para nosotros, así mismo le hemos llamado al objeto, ¿no? Esto le vamos a llamar a este análisis clúster, le vamos a llamar así mismo clúster, y una vez hecho, realizado, se puede hacer el plot. El plot es el que contiene el dendrograma final, que es el que habíamos hablado esta mañana, que nos interesaba obtener con él. Como ves, en unos 4 o 5 pasos, pues se ha podido conseguir el análisis del dendrograma, bueno, el análisis de distancia primero y luego el dendrograma de una matriz de 9 por 9. Bueno, creo que con eso quedaría ahí resuelto el tema de la duda sobre el tema del clúster análisis de la matriz 9 por 9.